Bueno, pues ahí, buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Roy García y vamos a compartir un poco acerca de este tema que se llama Reprograma tus finanzas, que es un entrenamiento, una metodología que nos habla de educación financiera. Y esta es una forma de apoyarnos a nosotros mismos, pues a aprender pues nuevas formas de relacionarnos con el dinero. Y vamos a dar inicio con esta sesión del día de hoy, 1 de febrero, que hoy fue cumpleaños de mi esposa. Le mandamos un abrazo para que esté muy contenta y ahí mientras estamos dando esta sesión que nos espere tantito. Y bueno, le mandamos un saludo y un abrazo. ¿Vale? Por otra parte, pues también quiero compartir con ustedes, bueno, que el día de hoy vamos a platicar acerca de las emociones en las finanzas. Y bueno, para ese tipo de emociones, les voy a poner algunos ejemplos de temas que pues tienen que ver con que muchas veces incluso fuimos a la espera toda una vida y terminamos tomando decisiones financieras, ¿no? Emocionales. Y en ese sentido, bueno, pues les voy a compartir un ejemplo de una persona que bueno, durante toda una vida pues, estuvo trabajando, buscando la forma de jubilarse, de tener una pensión, etcétera. Y bueno, pues esta persona, que vamos a llamarla el primo de un amigo, ¿sale? Pues después de muchos años de estar buscando ese retiro, esa forma de, pues de vivir una forma diferente su vejez, pues bueno, resulta que toda su vida tuvo una ilusión, unas ganas de ampliar su casa, ¿no? Cosa que a muchos les pasa. Esa emoción durante años pues, se acumula y se va haciendo cada vez más grande y cuando llega la edad del retiro de la parte de la pensión, hace su trámite después de mucho esfuerzo, obviamente, y esta persona termina gastándose todo el dinero de manera emocional, pues en la ampliación de su casa y al final de cuentas no le alcanza para el proyecto, se queda a medias la obra y se queda sin recursos y ahorita tiene 65 años y tiene que estar trabajando para mantener a su familia, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo las finanzas intervienen en el uso de nuestros recursos financieros. Y esas emociones finalmente terminan siendo, pues, esta manera en la que muchas veces nos orillamos nosotros mismos a tomar esas decisiones. Para que eso no suceda, requerimos trabajar las finanzas, pues, en todos los ámbitos, y uno de esos ámbitos justamente son la parte de las emociones. En mi experiencia, yo tuve la oportunidad varias veces, pues, de tener un tema interesante con el dinero, como una quiebra financiera, y yo me di cuenta que esas emociones en los negocios, por ejemplo, también fueron el factor determinante que provocó finalmente esas decisiones. Así que creo que todos tenemos un área de oportunidad en ese ámbito de las emociones, ¿vale? Para poder asentarlas, en mi opinión y en mi experiencia, después de haber estado en cursos de inteligencia emocional, en cursos de finanzas tradicionales, donde vemos números y demás, que vamos a ver dentro de 2 semanas, en cuestiones mentales también, como les platiqué la semana pasada, pues sí me empoderé, logré grandes objetivos de ventas y de otras cosas, pero no me fijé, no le puse detalle a la parte de las emociones. ¿Qué fue lo que pasó? Que bueno, pues llegó la industria, le vendí a la industria y terminé vendiéndole y cobrándole con emociones. Entonces, esas emociones no son la mejor forma de tomar decisiones. En el último apartado de este ciclo de conferencias, vamos a platicar acerca de lo que se llama declaración financiera, vamos a aprender a planificar las finanzas, a tener un balance de nuestros recursos en función de números, de diferentes temáticas que nos van a ayudar, pues a llevar un registro de los gastos, de muchas otras cosas, y finalmente podamos estar en orden con esa parte. ¿Vale? Entonces, de alguna u otra forma, lo importante, pues, es tener ese aprendizaje y de ese aprendizaje poder tener, pues, una forma distinta de gestionar esas emociones financieras, ¿vale? Entonces, para dar inicio con esa parte, vamos a hablar acerca de una técnica que son las constelaciones familiares. Yo no soy constelador familiar, ya te lo había platicado, pero sí desde el 2016 en adelante tuve la oportunidad de constelar varias veces, tanto como participante como pues acompañante de otras personas que constelaron. Y en todas esas oportunidades me di cuenta cómo es que funciona esto de las emociones en las finanzas.
Después tuve la oportunidad de compartir con un maestro que se llama Ismael Sánchez, te recomiendo que lo busques y que veas sus teorías. Y bueno, pues a través de una técnica que se llama psicotarot, nos enseña cómo constelar nuestras finanzas, cómo constelar principalmente toda la parte emocional y que tenemos una serie de, pues básicamente guardianes de las emociones que son principalmente las abuelas, tanto la abuela materna como la abuela paterna, y que la parte emocional casi siempre viene de nuestra mamá, ¿no? Mamá es la parte emocional de las finanzas y es la parte que tiene que ver desde la gestación, que papá y mamá, pues básicamente cuando nos procrearon, con las emociones que ellos tuvieron durante ese proceso y durante la parte de la gestación, nosotros formamos nuestro sistema nervioso central. Y ese sistema nervioso, pues imagínate que se reproduce cada vez que tú tomas una emoción y cada vez que tú reproduces una decisión financiera. Entonces imagínate, o sea, si mamá vivió experiencias de frustración, enojo, tristeza, apatía, indiferencia, miedo, etcétera, etcétera, que no son las mejores emociones para las finanzas, bueno, pues te podrás imaginar o te podrás dar cuenta por qué terminas tomando decisiones financieras con esas mismas emociones o reproduciendo situaciones en las cuales después de haber tomado decisiones se reproduzcan estas emociones en tu vida. Eso creo que es muy revelador y te puede decir mucho de lo que sucede cuando tomas decisiones en el dinero, ¿vale? Si le sumas a eso los factores mentales que veíamos la semana pasada, las creencias sobre el dinero que platicábamos, si le sumas lo que vamos a ver más adelante, que es la espiritualidad en las finanzas, y si le sumas la falta de una declaración financiera para tomar decisiones, bueno, pues olvídate, se vuelve un pequeño caos que no te va a llevar a ningún lugar positivo, ¿vale? Así que bueno, pues para poder asentar este tema, vamos a entender cómo es que trabajan las constelaciones familiares en torno al dinero. Como te dije antes, de mamá va a venir la parte emocional de las finanzas, como pueden ser los conceptos, pues del amor, de la tristeza, del, no sé, del odio, de la indiferencia, también de la alegría, puede ser, etcétera. Y toda esa mezcla de emociones, pues es lo que hace que finalmente se conduzca a ese tema. Ahora bien, para que podamos hacerlo de manera asertiva, necesitamos hacer algo que es la gratitud y el respeto para mamá principalmente. Después lo vamos a practicar con las abuelas y por supuesto que papá no se va a quedar fuera de la jugada, ¿vale? Digamos que papá es la parte reproductiva de las finanzas que tiene que ver con la parte de entregar pues la fuerza, la determinación, el enfoque que le pones al trabajo principalmente. Papá es la profesión que tú elegiste para poder dedicarte a algo en particular o poder estudiar alguna carrera, etcétera, etcétera. Entonces, si tú combinas ambas cuestiones, te vas a dar cuenta que de esa parte vienen esto de las finanzas. Entonces, para poder estar en paz, primero con mamá, que es la primera parte de este bloque, nosotros requerimos hacer una oferta de gratitud y respeto. Mira, tú puedes pensar, porque pues mamá muchas veces es sagrada para la mayoría, sobre todo en México, venimos de los famosos matriarcados, pero en todo ese ámbito hay algunos reclamos hacia la figura femenina. Esos reclamos la mayor parte del tiempo son inconscientes. Cuando son inconscientes, quiero decir que nosotros vamos por la vida pensando que todo está bien. No sé si te acuerdas de la lámina que te compartí hace 2 semanas o cuando conociste Reprograma tus finanzas y te enseñaba una lámina que tiene la teoría del iceberg. La teoría del iceberg te muestra hasta arriba del iceberg, lo que está arriba del agua es el 10% o el 20% máximo de la masa del iceberg. Y la masa del iceberg está abajo del agua y es como si fuera una comparación con el consciente y el subconsciente. El consciente es lo que tú puedes ver en la vida diaria, lo que te das cuenta, de lo que te alcanzas a hacer, pues ahora sí que darte cuenta que está ocurriendo en tu vida a base de resultados. De todo lo que tú no te das cuenta es de lo que sucede abajo del iceberg o a nivel subconsciente, que es todo lo que sucede pues a nivel de decisiones emocionales, mentales, espirituales, etcétera, que terminas tomando en este caso. Para eso es que una técnica como las constelaciones familiares es el entorno ideal para trabajar cosas subconscientes.
Si tú no has ido a una constelación familiar, te recomiendo que vayas. Yo tengo una amiga que se llama Lilia, es consteladora, y ve con ella primero y después regresas conmigo. Y aquí constelas las finanzas. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque la técnica de las constelaciones es como si fuera un clavado al subconsciente, porque se representa a tu familia. En esa representación familiar, tú vas a tener la oportunidad de exponer, o sea, de ver de manera, digamos, física lo que está en tu subconsciente y se va a manifestar en la representación que hagan tus compañeros de la constelación. A veces puede parecer algo muy esotérico, puede parecer algo muy increíble, puede parecer algo hasta raro, etcétera. La verdad es que así es, pero ya está estudiado y ya está comprobado. Te recomiendo que veas la serie Mi Otra Yo, que te va a enseñar mucho sobre las constelaciones y cómo pueden operar. Te puse el ejemplo la clase pasada de una chica que sale en la serie, le tiene miedo al agua, no sabe por qué, y resulta que constela, y lo que pasó es que su abuela murió ahogada. Y tú dices, pero ¿cómo puede morir ahogada con miedo al agua? Y bueno, más bien, ¿cómo puede morir ahogada y 2 generaciones después tenerle miedo al agua, ¿no? Bueno, pues así son las cosas de la subconsciencia, ¿sí me explico? Y en una teoría como la psicología, es difícil encontrar esas situaciones. ¿Por qué es difícil? Porque tú le vas a platicar al psicólogo la parte consciente, no la parte subconsciente. Porque es de la que te has dado cuenta, es de la que has podido identificar, es de la que está visible. Y la que está invisible, ¿cómo la ves? ¿Cómo la haces visible? ¿Cómo la muestras a tu vida? Eso es lo que sucede en una constelación familiar. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que si tú has escuchado acerca, por ejemplo, de fraudes, o has vivido fraudes, o has visto desfalcos financieros, o has visto que le quitaron la herencia a alguien, o que le hicieron una tranza, o que perdió mucho dinero en un negocio, o que todas esas cosas, bueno, pues todo eso no es algo consciente. ¿Sí me explico? Obviamente fuiste, tomaste decisiones, hiciste negocios, tal vez no los hiciste de la mejor manera, involucraste las emociones, pero muchas veces terminas diciendo, ¿y por qué hice esto? ¿Y por qué hice aquello? Lo mismo pasa con una pareja, ¿a poco no es cierto? Conoces una pareja y, no sé, 20 años más tarde dices, ¿por qué me casé con esta persona? ¿Sí me explico? Y más para los que se divorcian, ¿verdad? Que no aprendieron mucho, o sí aprendieron mucho, pero ya no pudieron resolverlo con esa persona. Y entonces, bueno, pues son cosas que son subconscientes, a nivel energía, a nivel pensamiento, a nivel emoción, a nivel espiritual. Se conocieron con esas personas con quien hicieron negocios y más tarde se dieron cuenta que fueron errores de decisiones que se tomaron. Ahora, no existen los errores, ni existen las casualidades. Existen las leyes naturales de causa y efecto, las leyes universales de resonancia, de muchas otras cosas, y son las que nos llevan a tomar esas decisiones. Y finalmente, no hay nada malo y bueno en eso. Hay un aprendizaje, hay una conciencia, y de esa conciencia hay una evolución. Si de esa evolución tú la complementas con un trabajo como este, terminas resolviendo de raíz esos asuntos y dejas de pasarlos a la siguiente generación. ¿Por qué sucede principalmente eso en los árboles genealógicos? Porque hay omisiones. Imagínate que hubo un desfalco, por ejemplo. En el desfalco, se pelea, no sé, el hermano con el hermano, o el hermano con el tío, con el abuelito, con lo que sea. Se pelea la persona, se empiezan a negar como familia, empiezan a omitirse como familia, ya no les hablan a los hijos de esa familia, ya dicen, este ya no es mi tío, este ya no es mi primo, este ya no es mi hermano, y de ahí se da una omisión. ¿Qué es una omisión? Pues que ya no se reconozca a ese miembro como miembro de la familia, y que las cuestiones emocionales se guarden, ya no se hablen, y que ya no se traten esos temas, y entonces esa omisión se convierte en un asunto no resuelto que pasa a la siguiente generación como alguien que probablemente los hijos o los nietos ni siquiera conocieron, y está esa omisión de ese familiar, y luego pasa a la siguiente generación, como la película de Coco, ¿te acuerdas? Cuando la abuelita empieza a omitir al abuelo porque pues tuvo una temática con él, y empieza a dejar de hablarle a los nietos del abuelo, y hasta cortan la foto, ¿te acuerdas cómo cortan la foto? Y ya el abuelo ya no existe, ¿no? Esas son las omisiones
y la falta de manejo de emociones que no se trabajaron, que se dejaron inconclusas y que más tarde va a haber un precio que pagar, pero ¿qué crees? Que lo va a tener que pagar el bisnieto, el tataranieto, el que sigue, ¿vale? Eso se resuelve haciéndonos conscientes de lo que pasó, constelando nuestras finanzas y ofreciendo algo muy sencillo que se llama gratitud y respeto. ¿Cómo se ofrece gratitud y respeto? Bueno, vamos a ver un poquito más a detalle qué es lo que pasa con esta parte. Acuérdate que las emociones y toda la parte financiera de los 4 ámbitos que hemos platicado es un efecto dominó y si tú no lo trabajas, pues alguien más lo hará por ti. ¿Sale? Entonces, hablábamos de la reprogramación de las emociones en la parte del dinero y poder entender ese origen de las emociones es lo que estoy platicando ahorita de las constelaciones familiares. Eso nos permite hacernos conscientes de dónde vienen los asuntos. No quiere decir que es la culpa de alguien, porque eso no es lo que yo te estoy diciendo. ¿Sí me explico? Simple y sencillamente que los precios que se pagaron a nivel emocional de haber guardado esas emociones, de haber tomado esas decisiones, de haber hecho ciertas cosas, de haber, pues no sé, tomado cierta energía o cedido cierta energía, etcétera, etcétera. Esos precios que se pagaron no se pagaron de la manera pues en que pudieron haberse pagado. ¿Sí me explico? Es decir, enfrentar al toro por los cuernos, ver las cosas como son, honrar a quien se tenga que honrar y no por eso va a dejar de ser nuestra familia, nuestra persona, etcétera. De hecho, dicen los consteladores que cuando hay un fraude y esa persona no fue tu familia, cuando hay un fraude, un desfalco, un desalojo y hay una especie como de abuso, en ese momento la otra persona se ancla a tu árbol familiar y todo su árbol familiar se enlaza con el tuyo y el tuyo con el de él. Y entonces las próximas generaciones de ambas familias van a venir a tener que hacer algo con ese asunto que no resolvieron esas 2 personas que fueron las que se enfrentaron a esa situación. Y esto viene de generación en generación, hasta 7 generaciones, y bueno, pues ese es el origen o la respuesta a por qué tomé esa decisión, a por qué hice las cosas como las hice, a por qué omití ciertas cosas, a por qué bla, 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 que no tiene ni sentido platicarlo ni verlo, sino más bien hacerse consciente de eso, tomar las cartas en el asunto, perdonarnos a nosotros mismos por las decisiones que hayamos tomado, porque a nadie más le debemos perdón más que a nosotros. Porque en el momento que tú crees que le debes perdón a alguien más, entonces eres alguien soberbio que está no teniendo la humildad de reconocer cuáles fueron los asuntos que él mismo no fue capaz de ver, de ser consciente, de tomar el toro por los cuernos, etcétera. Y entonces hay una falta de responsabilidad ante los hechos. Y eso es algo que no te va a dejar nada saludable y que te va a llevar a no resolver el asunto de raíz y a pasárselo a la próxima generación, ¿vale? Ese es el origen de las emociones. Ahora, ¿cómo se corrige este asunto? Bueno, tú tienes unos padres, tienes unos abuelos, principalmente en cuestión financiera, esto lo vas a hacer con tu mamá, con tu papá y con las abuelas, tanto materna como paterna, y por lo tanto la energía femenina del árbol, que tiene que ver pues con todos los ancestros femeninos de tu árbol, ¿sale? Hombres y mujeres, todos tenemos una parte femenina y una parte masculina, y bueno, pues vamos a colocarnos ahí haciéndolo con un ejercicio que ofrece la gratitud y el respeto que no le dieron las personas que empezaron a hacer las omisiones a esas personas que son nuestros ancestros, ¿vale? Y esos precios que pagaron, por fin los vamos a reconocer como decisiones que ellos tenían que tomar, porque nosotros no somos nadie para juzgar sus decisiones. Nosotros no somos nadie para saber qué fue lo que ellos vivieron, cómo lo vivieron, qué fue lo que pensaron y qué fue lo que los orilló a tomar esas decisiones, esas acciones o esas omisiones. Entonces, nosotros eso no lo podemos resolver como nosotros hubiéramos querido que lo resolvieran ellos. Nosotros simple y sencillamente damos gracias, gracias mamá por el precio físico que pagaste cuando me concebiste, gracias mamá o gracias papá por el precio físico que tuviste cuando sostuviste mi vida y tan se acabó. Son algo que se llaman frases sanadoras. Esas frases sanadoras tú las haces todos los días ante un altar. Entonces el ejercicio consiste en repetir por lo menos, digo, ya si fuera
un milagro muy grande por lo menos una vez, si fuera algo que realmente quieres sostener por al menos 7 días e idealmente por 21 días. ¿Por qué 21 días? Porque es un ciclo completo. El 3 más 1, el 2 más 1 es el número 3 y ese número 3 es un número sagrado que nos da la posibilidad de cerrar un ciclo. ¿Sale? Ese ciclo durante 21 días se sostiene. Esta parte del psicotarot no es algo de brujería, es algo natural, es una herramienta milenaria y el 21 es la última carta del tarot y por eso nosotros hacemos 21 días este honor a esas personas que estuvieron antes que nosotros, que son las 7 generaciones que están hacia atrás. Y bueno, pues de esas 7 generaciones, nosotros les ofrecemos la gratitud y el respeto a través de nuestros padres y a través de nuestras abuelas. Y básicamente yo te recomiendo poner unas fotografías donde esté tu abuela materna, tu abuela paterna, tu mamá y tu papá, debajo de ellas, y debajo de ellos, pues tú, una foto tuya, ponla en un lugar alto y todos los días cuando pases enfrente de ella, dile gracias papá, gracias mamá por las decisiones que tomaste, gracias papá, gracias mamá por los precios físicos que pagaste, gracias mamá, gracias papá, gracias abuelas por ser mis ancestros, gracias abuelas por regalarme a mamá, por regalarme a papá, etcétera. Y esos son los precios que ellos pagaron para que tú estés aquí. Por eso tú les debes gratitud. ¿Sí me explico? Y te lo dice alguien que no conoció a su padre. Alguien que pudo haber estado muchos años resentido con su padre por no haber estado con él. Yo lo entendí hasta que tuve las constelaciones. Y hasta en ese entonces empecé a hacer estos ejercicios y empecé a honrar a mi padre, empecé a darle las gracias. Si mi padre no se hubiera ido, yo no sería el mismo. Es más, te aseguro que ni siquiera me llamaría Rodrigo. Ni hubiera tomado las decisiones que tomé, ni sería la misma persona, ni hubiera tenido la misma influencia. Tenemos muchas cosas parecidas, mi papá y yo, y eso que ni siquiera lo conocí. Lo conocí cuando tenía 35 años, cuando empecé a constelar. El terapeuta me dijo, date la oportunidad, si tu padre está vivo, de ir a decírselo en persona y cierra el ciclo. No es algo que tengas que hacer en persona, porque si no estás preparado para hacerlo, vas a ser un chorradero. ¿Sí me explico? Entonces, yo te recomiendo que lo hagas en la fotografía, que lo hagas en la gratitud y el respeto que le ofrezcas a papá, a mamá, a las abuelas, etcétera, porque igual a veces tenemos muchos juicios ocultos. Yo tenía otro juicio oculto con mamá. Si papá no estuvo, pues fue culpa de mamá. Si papá no estuvo, pues mamá, ¿por qué no me llevaste a conocerlo? Si papá, bla, 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 bla. Y son puros juicios ocultos. No son cosas que tengas conscientes, chicos. No son cosas de las cuales tú te hagas responsable de pensar, de sentir, de etcétera. Son cosas que transmitieron los adultos por las formas, por las decisiones, porque tuviste una familia que habló bien o mal de las cosas, por lo que sea. Y entonces tú adoptaste esas creencias. Y de esas creencias vinieron esas emociones y de esas emociones tú hoy día estás pagando otros precios. Entonces, en lugar de hacer eso, acostúmbrate a honrar a tus ancestros, principalmente a tus padres. Eso va a ser un avance tremendo en tus finanzas. Y bueno, pues esa gratitud y respeto es la fórmula para gestionar tus emociones. No es un proceso mágico, es un proceso de conciencia, es un proceso que te va a dar la oportunidad de cerrar muchos ciclos, de hacerte consciente de muchas cosas. Por supuesto que, bueno, pues esta es una parte un poco superficial porque hay que hacer las constelaciones, hay que hacer la numerología, hay que profundizar en los hechos, hay que profundizar en esa lectura, poder sacar del manual que te comparto en Reprograma tus Finanzas, pues todo el significado de muchas cosas, ¿no? Pero mínimamente te recomiendo hacer este altar, esta gratitud y respeto y honrar a tus padres y a tus ancestros por 21 días y créeme que el cambio es brutal, ¿sale? Entonces, de ahí empiezan a aterrizar las emociones y de ahí empiezan pues, a tener estas partes que te permiten tener la oportunidad de cerrar esos ciclos que probablemente quedaron abiertos hace 2, 3, 4, 5 generaciones. Y de esa temática es de donde viene pues la oportunidad de cerrar ese ciclo. Ahora bien, en Reprograma tus Finanzas es un programa de pues 35 días, 5 semanas, es una metodología evolutiva, es una metodología que te permite trabajar este tema a profundidad, dándote una explicación mucho más detallada
durante los 7 días que comprende cada semana, en este caso 7 días de trabajo con las emociones, y en ese proceso vamos a darle una profundidad total a este trabajo. Vamos a calcular esa numerología, vamos a poder entender cuál es la prioridad también para trabajar. ¿Por qué hay una prioridad? Por ejemplo, a mí me salió la prioridad, pues trabajar con mi padre, ¿no? A mí me salió la prioridad después trabajar con mamá, después la prioridad también incluso trabajar con mis hijos, y todo eso lo vas a aprender ahí a detalle, donde vas a tener una representación. Por eso te digo, yo empiezo trabajando primero con mentalidad, porque si tú no abres tu mente, pues estás rechazando cosas sin saber de qué se trata, estás aislándote, las emociones son un tema tabú y más para los hombres y no queremos reconocerlas, no queremos trabajarlas, no queremos verlas de frente. Muchas veces no queremos ver que papá y mamá, pues también, así como son sagrados y son nuestros padres y nuestros ancestros, pues también hay temas que trabajar con ellos. No quiere decir que sean perfectos, tampoco quiere decir que vamos a adquirir juicios contra ellos. Al contrario, vamos a limpiar eso y vamos a darles esta gratitud y respeto para poder tener esta sanación emocional a nivel espiritual, ¿vale? A nivel emocional. Y poder ofrecerles a ellos a partir de este momento esa honra que nos dé la posibilidad de hacernos conscientes de esos hechos y van a empezar a bajar, te van a caer muchas sorpresas. Van a empezar a llegarte de repente mamá que te platica algo, o el hermano o la hermana o el tío, o de repente va a morir alguien, qué sé yo, en la familia, y te van a salir cosas. Vas a ver familiares y van a empezar a florecer esos asuntos no resueltos de los cuales pues van a venir gracias al trabajo que tú hiciste. De hecho, el trabajo que tú hagas con una constelación va a impactar a tus hijos, a tus nietos, a tus padres, a todo tu árbol genealógico. Es un trabajo bien profundo, bien interesante a nivel energía, a nivel pensamientos, a nivel emociones, a nivel espiritual, que se va a dar en tu árbol y probablemente le cambies la vida a toda tu familia, para bien, ¿sale? Ahora, las constelaciones están padrísimas, pero requieren un trabajo de continuidad, porque sí es cierto que es como si fuera una serie de terapias como de 10 años y el avance es impresionante, pero tampoco son magia. ¿Sí me explico? O sea, sí pueden llegar a ser mágicas por lo que representan, pero hay que asentar el trabajo. ¿Cómo te recomiendo asentarlo? De esta manera, como te estoy diciendo. Colócate estas fotografías, dale ese honor a papá, a mamá, por esos precios que pagaron y ya esté consciente durante más tiempo de eso. Porque cierto es que lo único que debemos es gratitud y respeto. Gracias a esas decisiones, gracias a esos precios energéticos, gracias a esos precios mentales, gracias a todo eso que ellos pagaron para que tú estés aquí, es que tú tienes la posibilidad de hacer negocios, de recibir dinero, de reproducirlo, de mantener a tu familia. O sea, imagínate, tus hijos no existieran si ellos no hubieran pagado esos precios. A eso me refiero. Y a ese nivel de gratitud se requiere hacerse consciente de esa gratitud. Cuando empiezas a hacerte consciente de esta parte, de verdad que las cosas empiezan a cambiar brutalmente. Si papá y mamá ya no están aquí, no te preocupes. El trabajo es igual de potente, ¿vale? Si los abuelos ya no están y no tienes una fotografía de ellos, no te preocupes. Móntate un dibujo de lo que para ti represente el abuelo, no sé, la abuela, la otra abuela, los papás, etcétera. Si no los conociste, como a lo mejor yo que ya lo conocí hasta los 35, bueno, pues dibújate una figura de papá y ponte la foto y ofrécele la gratitud y el respeto. Y de esa gratitud y respeto, entonces se acomodan las emociones. Es impresionante cómo empiezas a incluso a ser más ordenado, empiezas a tener pensamientos más ordenados, se ordena tu vida en muchos ámbitos, ¿vale? Y bueno, pues esa gratitud y respeto son la clave, chicos, son la clave para tener esta posibilidad. En el tarot, ¿cómo lo hacemos? Fíjate, hay una representación de papá y mamá en ciertas cartas de tarot, como son la emperatriz y el emperador, y entonces esa representación se revuelve con algunas otras cartas, se saca la carta que nos da la prioridad de trabajo, encuentras una revelación impresionante en un manual que te comparto, y de ese manual tú buscas cuál es la falla que en este momento tú tienes con tus padres. Te voy a decir cuáles son las 4 fallas más comunes con los padres.
Una es, nos convertimos en sus hermanos. A ver si te suena. Cuando te conviertes en el hermano de papá o de mamá, pues andas jugándole como al amigo, como si fueran amigos, como si fueran los cuates, como si fueran compañeros de piso. ¿Por qué pasa esto con los padres? Porque ellos tuvieron probablemente asuntos no resueltos con sus hermanos. Probablemente los abuelos tuvieron asuntos no resueltos con sus hermanos, peleas, riñas, etcétera. Y se vino ese rencor, esa falta, se vino bajando hasta que llegaste tú y te conviertes en el hermano de tu papá o de tu mamá. ¿Sale? Eso es inconsciente, chicos. No es que tú sepas que es el hermano, por supuesto que sabes que es el papá, pero el papel que juegas es el de un hermano. ¿Sale? Después está la otra falta, que es la falta de convertirte hasta en el papá del papá. Y eso es cuando ellos tuvieron una falta con sus padres o viceversa, el abuelo con el bisabuelo. Y entonces de esa falta empezaron, como en la película de Coco, a omitir al abuelo o a omitir a la abuela. Y entonces se empezó a pasar de generación en generación hasta que tú te conviertes de pronto inconscientemente en el papá de tu papá o en el papá de tu mamá o en la mamá de tu papá o en la mamá de tu mamá. ¿Sale? ¿Qué pasa cuando andas jugando de mamá? Bueno, pues andas ahí haciendo cosas que no te corresponden, como hijo. Tú eres su hijo y ese siempre será tu destino, dicen las frases sanadoras. ¿Vale? Las frases sanadoras son algo así como: mamá, tú eres la grande, yo soy el pequeño, honro el precio físico que pagaste cuando gestaste mi vida. Y tan, ¿no? Esa es una frase sanadora. Decirle a mamá eso es colocarte donde a ti te corresponde y no ser el hijo, no que ella sea tu hijo o tu hija, ¿sale? Entonces, esa es una de las correcciones que hay que hacer. Otra corrección es que te conviertes en el terapeuta de papá o de mamá. A mí me pasaba mucho eso con mi mamá. Mi mamá me hablaba y me contaba todas sus penas, todos sus problemas. Y yo lo andaba haciendo, como soy coach, le andaba haciendo de coach con mamá. Entonces, no somos coaches de mamá ni de papá. Yo no tengo por qué darle coaching a mi mamá. Eso sería tener juicios contra ella. ¿Sí me explico? Fíjate que hice este trabajo y mamá dejó de hacer eso. No fue algo que yo le dije. Por eso te digo, no es un trabajo que vayas a hacer con ellos. No necesitas decirle las frases sanadoras a ellos. Díselas a su fotografía. Y mamá dejó de llamarme para contar sus penas. Ahora me habla, me saluda, pregunta por sus nietos, lo que tú quieras, pero ya inconscientemente sucedió que ya no me habla para platicarme sus penas, sus problemas. ¿Sí me explico? Y ya no soy su terapeuta. Esas son algunas de las faltas que cometemos con los padres. Hay por ahí otra que es la cuarta, que en este momento se me borró el cassette, pero esa cuarta falta, pues la cometemos también y terminamos, creo que muchas veces siendo como estos cuates y tampoco es que seamos los cuates de papá o de mamá. Una de las faltas es ser hermanos y otra de las faltas es ser cuates o amigos o compañeros de piso de los padres. Entonces, cuando tratas a mamá como un amigo, como una amiga, pues no es tu amigo, no es tu amiga, es tu mamá. ¿Sí me explico? Y como tu mamá, pues tiene cierto trato y ese siempre será su destino de ambos, ser el hijo y solamente el hijo. Eso es lo que dicen las frases sanadoras. Entonces, cuando tú ofreces eso, dejas de tener estas emociones disparejas, dejas de tener esta parte que es, y se reordena todo el sistema nervioso central y se reordena, incluso empiezan a cambiar hasta las células, los hábitos, etcétera, y empieza a cambiar todo en tu vida. Y empiezan a cambiar algunas relaciones, se empiezan a acomodar las cosas. ¿Qué pasa cuando tú no le das continuidad a este trabajo? Porque este trabajo te lo recomiendo por 21 días. ¿Y por qué más profundo? Porque si no, haces un desorden y luego quieres regresar. O sea, tú tienes la tendencia de regresar a lo mismo de siempre. ¿Vale? Y entonces, si has sido el terapeuta de mamá, vas a querer volver a ser el terapeuta inconscientemente y cuando te des cuenta, volverás a hacerlo. Entonces, en lugar de eso, por eso el trabajo se recomienda por mínimo 21 días para que puedas cerrar ese ciclo y efectivamente, de manera completa, dejar de ser el terapeuta, el hermano, el amigo o el papá de mamá o de etcétera. ¿Sale? Y bueno, pues una falta muy común también es ser las parejas de papá o de mamá. ¿Has visto a esos hermanos o tú mismo que de repente se convierten en la pareja de papá o de mamá? Y se vuelven las parejas energéticas, ¿no? O sea, es gente que
pues no, digo, no estoy hablando de otra cosa, sino estoy hablando de el tipo de relación que tienen, se empieza a volver una relación como de pareja, ¿sale? Y entonces esa relación de pareja tampoco es funcional, porque recuerda, tú eres el hijo, tú eres la hija, ella es la mamá, ella es el papá, él es el papá, y ese siempre será el destino. Y lo mismo hay que hacer con los hijos. Hay que, si nosotros ya somos padres y tú ves estos ejercicios, te vas a dar cuenta que a veces también, pues el hijo ya se te montó a los hombros, ¿no? O el hijo ya se te subió a las barbas, como dicen, etcétera. Bueno, pues todas esas son omisiones que también estás cometiendo con tus hijos ahora y que ahora te volviste el cuate de tu hijo, el hermano de tu hijo, te volviste la pareja energética de tu hijo o te volviste el terapeuta o tu hijo se volvió tu terapeuta, al revés, al revés, al revés. ¿Sale? Cuando nosotros jugamos esas faltas, va a pasar lo mismo que está pasando con nuestros padres. Vamos a terminar haciendo cosas. Ahora, nosotros no le debemos gratitud y respeto a nuestros hijos, nos lo deben ellos, pero nosotros tenemos que ser dignos de respeto. ¿Y cómo nos vamos a dar a respetar? Pues primero respetando nosotros a nuestros padres, acomodándonos donde nos corresponde, haciendo el ejercicio también con nuestros hijos y diciéndole pues la frase sanadora, hijo, yo no soy, no se lo dices a él físicamente, te lo dices a su foto también. Entonces en el tarot también hay una foto que se llama el mago, una carta que se llama el mago y la carta del mago representa a los hijos. Ante la carta del mago y lo que son los haces, la revuelves con una carta que se llama el carro, haces el ejercicio, si te sale el carro, pues en este momento no es prioridad trabajar con el hijo, pero si te sale la carta directamente de uno de los haces, es una de las faltas que estamos cometiendo y de esa falta lo que sigue es una frase sanadora que te permite colocarte como el padre y no como el amigo, el terapeuta, etcétera, 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 o que el hijo esté jugando ese papel. Y es básicamente en lo que consisten los ejercicios. No tienes que correr el tarot todos los días, básicamente lo corriste una vez y hiciste el ejercicio por 21 días en el sentido de ofrecer la frase sanadora y de colocar el altar que te decía. Y de eso es el trabajo emocional del que te estoy hablando. Es un trabajo que puede parecer muy sencillo porque tiene un impacto fuertísimo en tu vida, ¿vale? Nada más y nada menos, imagínate que darte cuenta que estabas jugando el papel de ser el hermano del papá y que de repente te conviertes en el hijo y empiezas a honrar al papá y empiezas a decirlo todos los días, gracias papá por la vida que me diste, por el precio que pagaste, por las decisiones que tomaste, porque eso me hace en quien yo soy. Y yo soy tu hijo y siempre seré tu hijo y ese siempre será mi destino. Señores, ahí te vuelves otra vez el hijo. Y de esa gratitud y respeto es de donde las emociones se empiezan a gestionar diferente. ¿Cómo va a repercutir eso en tus finanzas? No te vas a dar cuenta a la primera. Te vas a dar cuenta cuando pasen algunos meses. ¿Sale? Que ese mismo respeto que le ofreces a los padres lo vas a tener en otros ámbitos de tu vida. Que ese orden que tuviste en tu familia lo vas a tener también en tu negocio, lo vas a tener también con tus hijos, lo vas a tener también con tus decisiones, lo vas a tener también con tus prioridades. El padre representa los límites, entonces vas a fijar límites, ¿sale? Y todo eso es un acomodo energético y es un acomodo emocional que haces a nivel de las finanzas. Y bueno, pues básicamente por ahora lo que puedes entender es que esto es un método sistémico, ¿sale? Porque estamos trabajando con sistemas. No somos seres individuales, somos parte de un sistema. Y las sistémicas son las constelaciones familiares. Lo único que hacemos aquí, a diferencia de las constelaciones, es que constelamos con una herramienta, que es el tarot, que nos ayuda a encontrar las prioridades que necesitamos y con un manual nos ayuda a identificar las faltas que estamos cometiendo y con este trabajo sistémico y prolongado por 21 días o por lo menos por 7 días, nos da la conciencia de saber que nosotros requerimos jugar el papel que nos corresponde en la vida, ofrecer la gratitud y el respeto que le corresponde a los ancestros, acomodarnos con eso, acomodarnos en nuestro árbol familiar y empezar a través de eso a tener un orden, ¿sale? El orden viene desde la familia, desde la persona, desde la emoción, desde la mente, etcétera, etcétera. Y esas van a ser cambios de creencias, van a ser cambios de paradigmas, como lo trabajamos también la semana pasada, reforzando esa parte.
El coaching ontológico, ¿qué nos ofrece? Una visión holística de nosotros mismos, una visión integral. Si te preguntabas por qué tomas ciertas decisiones, es por esto que te estoy platicando, por desórdenes familiares, por desórdenes emocionales, por desórdenes mentales, como lo vamos a ver la próxima semana, por desórdenes espirituales. ¿Sale? Una vez que ordenemos esos hechos en la conciencia, que nos hagamos consciente de esas faltas que estamos cometiendo, entonces se ordenan las cosas y por añadidura se ordenan las otras temáticas como el trabajo, como los negocios, como las decisiones, como las emociones en las finanzas y empiezan a fluir de una manera distinta. ¿Qué vas a cortar con eso? Vas a cortar temas que se repiten todo el tiempo, vas a cortar posibles carencias que has tenido por etapas en tu vida. Si has visto que eso se repite y se repite cada 3, 4, 5 años, cada 6 meses, etcétera, que de pronto estás corto, que de pronto estás cayendo en ciertas prácticas, bueno, pues se va a cortar eso. Y en lugar de eso van a venir unas nuevas espirales. ¿De qué espirales? Pues de crecimiento, de evolución, de orden, de muchas cosas. Así es como trabaja la sistémica, ¿sale? Y por eso se llama un método evolutivo, porque es un método que cada vez que tú le das la vuelta, te haces más consciente y entonces aterrizaste una cosa que probablemente no estás listo para aterrizar hoy, la aterrizas en 3 meses. Entonces el acceso a la metodología es muy importante. Para que tú tengas esto a profundidad, pues no te alcanza con esta clase, ¿sí me explico? O sea, te estoy dando un gran avance. El altar que estás montando es una gran forma de honrar a tus ancestros, pero no alcanza. Necesitas hacer un trabajo más profundo, más a conciencia. Necesitas tener esos materiales. Necesitas tener esta constancia, esta disciplina para que se refleje también en tu vida. Y bueno, pues básicamente la sesión de hoy es lo que comprende. Recuerda, reprograma tus finanzas, una metodología evolutiva, 35 días, 5 semanas, trabajo con mentalidad, trabajo con creencias sobre el dinero, trabajo con emociones. La próxima semana vamos a trabajar con la parte espiritual de las finanzas, con un trabajo con el árbol masculino. Ahora vamos a entender que del árbol masculino baja la fuerza, la determinación, el enfoque, la persistencia, la perseverancia. La reproducción del dinero viene de papá y de la energía masculina. Con algo muy similar a lo que platicamos el día de hoy, vamos a honrar a la energía masculina y con esa gratitud y respeto que les vamos a ofrecer, nuestra profesión se va a potenciar. Nuestro propósito de vida se va a expandir, se va a clarificar. La fuerza que tengamos en las decisiones financieras que hagamos va a ser determinante. La fuerza que tengamos al transmitir nuestro mensaje va a ser con más fuerza. De hecho, te puedo decir que esta metodología, si la ves poderosa, si la ves ordenada, si la ves potente, es porque en mi propio caso ha bajado gracias a lo que te estoy enseñando, gracias a que vengo trabajando con esto desde hace varios años. Por eso es evolutivo, por eso no es para 35 días nada más. Por eso es importante que la metodología la tengas por algún tiempo, ¿vale? En lo que se ordenan las cosas, en lo que se asientan las emociones, en lo que te haces consciente de lo que te tengas que hacer consciente, en lo que te hagas responsable de tus decisiones, de tus emociones, de tus pensamientos, en lo que los cambias. Imagínate, si te programaron en aproximadamente 11 años de tu vida, yo no te puedo desprogramar y programar otra vez en 35 días. ¿Sí me explico? Por eso tan importante el uso de la metodología, para eso estoy yo, para que aprendas a utilizarla y tú con eso le vas a dar continuidad a ese trabajo, te puedes seguir conectando a estas sesiones, resolver tus dudas. Ahorita voy a quitar la grabación